Vamos a hablar entonces ahora del crecimiento fetal restringido, que es otra de las patologías que evaluamos en la ecografía. El crecimiento fetal restringido significa que existe una disminución patológica del ritmo del crecimiento fetal, cuyo resultado sería un feto que no alcanza su potencial en el crecimiento y está en peligro de sufrir con mayor frecuencia complicaciones perinatales y muerte. Este crecimiento se clasifica en dos parámetros: el crecimiento fetal restringido simétrico y el asimétrico. El crecimiento fetal restringido simétrico es cuando la noxa que produce esta disminución ponderal de este crecimiento sucede en el primer trimestre. Estos son fetos que son proporcionalmente pequeños y todas las biometrías, tanto el diámetro umbilical como la circunferencia abdominal y el fémur, van a estar por el rango debajo de la normalidad, es decir, que van a estar por debajo del percentil 10 de la tabla del crecimiento. En el retardo del crecimiento asimétrico, esta noxa o este problema a nivel materno-fetal se va a producir a finales del segundo trimestre o a principios del tercer trimestre. Muchas veces se va a acompañar de una insuficiencia placentaria, que es una de las responsables de que suceda esto, y la biometría cefálica puede ser normal. Sin embargo, va a haber una disminución en el perímetro abdominal y en los tejidos blandos. Va a haber un compromiso variable entonces en lo que es la longitud del fémur y se puede hacer simétrico si este proceso se perpetúa. En el simétrico vemos un peso, una talla, un perímetro cefálico que está por debajo del estándar normal. ¿Okay? Típicamente va a resultar de una inhibición en el crecimiento del embarazo, probablemente por una infección o por una desnutrición materna. En el asimétrico, el peso está por debajo del estándar gestacional con una relativa preservación de la talla. Típicamente resulta de la inhibición del crecimiento ya a nivel tardío por probablemente una insuficiencia placentaria. En el embarazo, el feto tiene una tabla de crecimiento a medida que va pasando la gestación. Se habla de una etapa de aceleración positiva cuando hay una velocidad de crecimiento de 10 gramos por semana. Más o menos esto sucede entre las 15 y las 16 semanas. Una fase logarítmica que la velocidad de crecimiento del peso es de 85 gramos por semana, aproximadamente entre las 17 y las 27. Y hay una máxima aceleración que es de 200 gramos por semana, aproximadamente entre las 28 y las 37 semanas. Luego hay un equilibrio o una desaceleración que ya es 70 gramos por semana cuando está ya el embarazo a partir de las 38 semanas. Entonces vemos aquí importante que esta aceleración se va a producir más o menos entre las 28 y las 37 semanas. Es el máximo momento de aceleración de ese crecimiento fetal. Hay factores que obviamente van a determinar cómo se va controlando este crecimiento. Por supuesto, el aspecto genético es muy importante, el aspecto de la raza, cómo funciona a nivel hormonal todo el páncreas, tiroides y suprarrenal, el riñón fetal y por supuesto el sistema nervioso central autónomo o hipotálamo. Hay otros factores como la edad gestacional, el sexo fetal, el número de fetos, la edad materna, la talla de los padres, esto es muy importante, el número de embarazos, los factores socioeconómicos y nutricionales, el intervalo intergenésico, los ambientales, los factores inmunológicos, los hábitos tabáquicos, alcohólicos, las infecciones, el flujo sanguíneo placentario, los factores placentarios y umbilicales. Aquí podemos ver que el embarazo es multifactorial, que nosotros evaluamos a la madre, al feto y a su entorno, tanto a nivel genético como a nivel sociocultural. Esto en medicina siempre lo debemos tomar en cuenta porque no podemos tomar un solo parámetro como medida, ¿verdad? En el crecimiento celular se produce también 3 etapas. La hiperplasia, que se produce aproximadamente hasta las 16 semanas,
donde hay un incremento rápido del número de células. Por eso que se estima que son 5 gramos por día que pesa el feto en esta etapa. Hasta las 32 semanas se produce la hiperplasia o hipertrofia, que es cuando se acelera el crecimiento, y más o menos entre 15 a 20 gramos por día. Y luego es ya la hipertrofia después de las 32 semanas, que es cuando hay mayor depósito de la grasa y del glucógeno en el feto. Y va pesando de 30 a 35 gramos por día. Sabemos que el metabolismo fetal del feto va a depender entonces de esos sustratos que le va a suministrar la madre. Por eso es que aquí es tan importante la placenta, porque eso se transmite también todos los nutrientes a través de la placenta. Y el embarazo pues tiene 2 fases, inicial o anabólica, donde se están produciendo todos estos componentes, y ya la fase final o la catabólica, donde ya lo que estamos hablando ya de las reservas que ya tiene el feto para terminar su crecimiento. Es la segunda causa de mortalidad perinatal, entonces hay que tener mucho cuidado con este crecimiento, porque podemos tener un feto que puede tener un diagnóstico no muy bueno. Aproximadamente se presenta de 3 a 7% de todas las gestaciones, y hay un 20% de mortinatos con fetos que han tenido esta patología. Hay un 50% que presentan hipoxia intraparto. Entre las causas fetales para que un feto no crezca adecuadamente, también puede estar presente la parte de las anomalías cromosómicas, que es muy importante, aproximadamente en un 38%, los errores innatos del metabolismo, porque entonces no se van a producir todo ese proceso metabólico que el feto necesita para crecer y madurar. Cuando hay infecciones virales importantes, como ya sabemos que lo estudiamos en todo el control prenatal, el citomegalovirus, la rubiola, el herpes, varicela zoster, bacterianas como sífilis, listeria, protozoarios como el toxoplasma, malaria, enfermedad de Chagas. Entonces esto depende mucho también del entorno donde se encuentre la paciente. Y malformaciones uterinas también de la paciente en 22.4%, y por supuesto los embarazos múltiples. A nivel de las causas placentarias podemos evaluar la inserción anormal del cordón, los infartos placentarios, la placenta previa, el sangrado retroplacentario, la placenta circunvalata, el embarazo múltiple, la coldangioma y la placentitis. Quiere decir que cuando nosotros vemos una placenta normal, nos da cierta tranquilidad, porque ya estamos excluyendo cualquiera de estas patologías que puedan condicionar a que no se produzca un verdadero crecimiento fetal. Por supuesto que a nivel materno la parte nutricional es muy importante, la parte hipóxica como el asma, la fibrosis quística y las cardiopatías en la madre. A nivel vascular, la preeclampsia en un 32.7%, la hipertensión crónica, la colagenosis, la diabetes. A nivel renal, la glomurulonefritis, la nefroesclerosis, hematológicamente la drepanocitosis, los ambientales, otros como el tabaco, el alcohol, las drogas, y en un 56.4% la multiparidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el crecimiento fetal restringido es tan multifactorial que debemos tomar en cuenta muchas situaciones cuando vamos a evaluar a estos fetos. Entonces aquí tenemos los factores maternos y los factores fetoplacentarios. Ya como dijimos, a nivel materno como la hipertensión, la parte renal, la parte de las cardiopatías y la parte inmunológica, los fármacos y la desnutrición, y a nivel placentario la insuficiencia placentaria, que puede estar asociada o no a las patologías previas de la madre, a la parte genética y a las infecciones y gestaciones múltiples, como lo habíamos hablado. Entonces, todo esto va a condicionar que haya una restricción en el crecimiento, lo cual quiere decir que esto no es una patología, esto es un conjunto de signos que estamos evaluando, porque hay condiciones tanto maternas como fetales que hacen que este bebé pues no crezca como debe ser. Entonces, ¿qué es la clave aquí? La clave es que nosotros tenemos que saber el diagnóstico de la edad gestacional, porque la edad gestacional es el punto de partida para nosotros saber si el feto está creciendo o no de manera normal. Entonces, por supuesto que aquí nos tiene que ayudar la fecha de la última regla o la ecografía del primer trimestre, que es la que nos va a decir qué edad gestacional tiene el feto. Y esto se tiene que llevar a lo largo de todo el embarazo junto con las tablas, que es muy importante, de los percentiles, ¿ok? Porque si nosotros tenemos un feto de 32 semanas y pesa
para un feto de 29 semanas, ese feto sigue teniendo 32 semanas, no tiene 29 porque no va a retroceder, pero su peso está por aproximadamente como un feto de 29. Entonces ahí tenemos que evaluar si estamos en presencia de un crecimiento fetal restringido. No podemos poner embarazo de 29 semanas por biometría, porque entonces le estamos quitando varias semanas en su crecimiento. Entonces la edad gestacional es muy importante establecerla. Evaluar la placenta, como ya hemos hablado, ¿verdad? Importantísimo. Y el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque todo eso es un todo. Acuérdense que esto es un binomio madre, este feto, y eso nos va a ayudar a lo que es, junto con la ecografía, ese control biométrico del crecimiento. Entonces, ya sabemos que tenemos un potencial genético, un potencial ambiental y una función útero-placentaria muy importante que me va a determinar el crecimiento fetal restringido. A nivel de la placenta, pues ya, creo que esto ya lo hemos estudiado antes, la tipo 0, que es cuando tenemos un parénquima homogéneo, la tipo 1 con un parénquima heterogéneo, la tipo 2 cuando ya aparece la placa polial y basal y con tabiques no confluyentes, y la tipo 3 con placa polial y basal y los tabiques confluyentes. ¿Ok? Entonces podemos ver la placenta 1 porque es totalmente homogénea, la 2 ya empieza a ser la tipo 0, esta es la tipo 1, ya empieza a ser heterogénea, y aquí ya se empieza a ver la placa basal y la placa polial. Y ya la tipo 3, que ya los tabiques son confluyentes y ya podemos hablar de una placenta que está madura. Al igual de eso, el volumen del líquido amniótico es muy importante porque ahí vamos a poder establecer la parte del bienestar fetal. Tenemos el método de un solo bolsillo y el método de Philip, que es de los 4 bolsillos, que también debemos de correlacionarlos con la tabla de los percentiles. Si medimos un solo bolsillo, vamos a utilizar el bolsillo que más tenga. Ya aproximadamente un solo bolsillo de 3 cc y de 5 cc ya nos está indicando de que ahí hay un oligoamnio, y cuando hacemos la medición por los 4 cuadrantes, evaluamos el cuadrante, primero este cuadrante, luego este cuadrante, luego el tercero y el cuarto, y la sumatoria de ellos lo vamos a ubicar en la tabla de los percentiles, aproximadamente 14. Ese es como que el punto de corte, más o menos en un percentil 50. Eso varía de acuerdo a la edad gestacional, por eso es que es importante tener las tablas para nosotros poder hacer un diagnóstico, si se quiere, un poco cuantitativo, ¿okay? Porque el líquido amniótico es algo muy cualitativo, muy del observador. Por eso es que nos apoyamos de las tablas para no ser tan subjetivos. Entonces aquí vemos la fecha de la última regla y la ecografía del primer trimestre, son las básicas para entonces nosotros tener una evaluación con respecto a la edad gestacional. Aquí podemos acordarnos que los huesos también nos van a ayudar en todo lo que son las tablas del crecimiento, y lo que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, es también uno de los parámetros importantes. Pero ¿qué pasa? Que a medida que aumenta la edad gestacional, nosotros no podemos confiarnos de las medidas de la biometría para edad gestacional, porque fíjense en este rango cómo van variando a medida que pasa el embarazo. Las medidas de lo que es todo cráneo caudal, el DBP y el fémur varían. Por eso es que estamos hablando que es muy importante la ecografía del primer trimestre, porque a las 12 semanas, fíjense, el rango de variación apenas es de 3 días. En cambio aquí el rango de que podemos estar más o menos en una diferencia de edad gestacional es de 12, 15 hasta de 21 días, de 7, 11 y 16 días. Por eso es que es tan importante la parte de la ecografía del primer trimestre. Entonces este peso fetal se va a estimar cuando nosotros podemos tener unas variables biométricas. Sabemos que en todos los equipos traen las tablas tanto del diámetro biparietal, fémur y todo, para colocarlo en los percentiles, y tienen ya su fórmula, pero sí tenemos que tener que hay un error más o menos de un 10%, por lo que ya estamos hablando pues, del crecimiento. Entonces los parámetros para el crecimiento serían el cefálico, el abdominal y la longitud femoral. También obviamente existen muchas otras medidas, como ya sabemos, el número, el cúbito, el radio, interorbitario, a nivel renal, el sacro, el pie. Aquí voy a hacer una acotación que el diámetro del cerebelo es muy importante,
porque es uno de los parámetros que prácticamente no se modifica con respecto al error que pueda tener. Se ha visto en estudios que un crecimiento fetal restringido y un cerebelo es uno de los que nos dice la verdadera edad gestacional. O sea, él no varía tanto. Entonces es un buen parámetro cuando no tenemos ni ecografía del primer trimestre y la paciente llega sin ecos previos, que no sucede mucho, podemos medir la longitud del cerebelo. Y el cerebelo nos va a ayudar mucho a decirnos realmente que esa es la edad gestacional. ¿Ok? Entonces aquí podemos evaluar los estereorbitarios, ya todo lo que es la parte que ya hemos estudiado antes de las medidas biométricas, el sacro, el pie. Pero por lo menos creo que recuerdo que la práctica medida del cerebelo hasta las 32 semanas. No, es que el cerebelo tiene sus tablas hasta las 38 semanas. Lo que probablemente te dijeron es que antes había una relación unas a uno, que a uno le decían 17 semanas, 17 mide el cerebelo. Y ya hasta las 16 ya eso no es uno a uno, porque ya varía totalmente. Por eso es que es importante tener la tabla, los equipos la traen, pero si no tenerla, porque varía, no es uno a uno. Y va aumentando, o sea que el cerebelo nos sigue ayudando hasta a la edad gestacional a término. Entonces cuando tenemos un crecimiento fetal restringido simétrico, como estamos hablando que la noxa se da desde el primer trimestre, por supuesto que esto es un bebé que va a estar siempre por debajo del percentil. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que acuérdense que hay fetos pequeños para la edad gestacional. Un feto pequeño para la edad gestacional está dentro del percentil normal, pero del percentil menor, que es el percentil 10. Pero ya un crecimiento fetal restringido es menor del percentil 10. Entonces ahí hay que hacer esa correlación. Un feto pequeño para la edad gestacional, lo más seguro es que tenga una ecografía totalmente normal y que no haya ninguna condición patológica que me esté condicionando, sino que ese feto es pequeño porque de repente sus papás son pequeños, pero él no está enfermo. Entonces cuando nosotros vemos un feto que está por debajo de los percentiles, entonces ya nosotros podemos catalogarlo como un fetal restringido probablemente simétrico. Y cuando es asimétrico, nosotros vemos que quien se está disminuyendo en el tamaño o no está creciendo como debe ser es la circunferencia abdominal. Entonces fíjense cómo en la gráfica prácticamente todo está en los parámetros excepto la circunferencia abdominal. Aquí. Okay, entonces aquí tenemos la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal. En la circunferencia cefálica del asimétrico va bien y de repente la circunferencia abdominal viene bien y aquí viene la curvita porque aquí se instaló esa noxa que está condicionando que ese feto no esté creciendo normal. Por eso es que si se puede tener en la historia del eco a tu paciente, en la paciente nosotros la vamos grabando mes tras mes y vamos viendo la curva del crecimiento mes tras mes y podemos ver estas gráficas. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que aquí se quedó como estacionado este parámetro. Entonces, en conclusión, el crecimiento fetal restringido entonces va a ser importante porque nos puede hablar de que existen muchas patologías asociadas, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluar también el grado de bienestar fetal con el monitoreo fetal no estresante, con el Doppler de la arteria umbilical, con todo lo que es el perfil hemodinámico feto-placentario, porque la placenta aquí es la que está deficiente probablemente, con el Doppler de lo que es la aorta, la función venosa y todo lo que es la función cardíaca. Por eso que nosotros siempre hacemos un estudio ecográfico normal y un estudio ecográfico Doppler para ayudarnos con todos estos parámetros para poder llegar a esas conclusiones. Queremos entonces que nuestros bebés pues nazcan dentro de los límites normales y no que sean en un crecimiento restringido que puedan tener esas complicaciones neonatales que ya sabemos.